La vida tiene una manera cruel de convertir los sueños en cenizas y Marina conocía bien esta verdad. Mientras la lluvia de octubre castigaba el asfalto con implacable terquedad, desdibujando los carriles de la carretera como si quisiera borrar hasta los últimos vestigios de orden, ella permaneció allí, inmóvil, con las manos congeladas dentro de sus guantes de trabajo azules. Las gotas corrían por sus dedos formando pequeños chorros que desaparecían bajo las mangas de su gastado uniforme. El cielo, pesado y bajo, pintaba todo a su alrededor con una paleta gris metalizada, como si el mundo entero hubiera estado sumergido en una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Con movimientos mecánicos, Marina pasó la tela por el parabrisas de otro coche, contando los gestos para no volverse loca: izquierda, derecha, izquierda, derecha. Era un ritmo hipnótico, una forma de silenciar la voz en su cabeza que insistía en recordarle el refrigerador vacío, las llamadas de los cobradores, los medicamentos que su madre no podía dejar de tomar. Pero la realidad siempre arranca la máscara de la ilusión. ¿Estás ciego o qué? La voz aguda del hombre de la costosa chaqueta atravesó el aire como una espada. Mira los rasguños que dejó. Señalaba el cristal con un dedo acusador y su rostro se contrajo en una mueca de desprecio tan exagerada que parecía más una máscara de carnaval que una expresión humana. Lo siento, lo arreglaré ahora, murmuró Marina bajando la mirada, como si la tierra pudiera tragársela. El hombre no pudo contenerse. ¿Ahora? La imitó con sarcasmo. Por lo que pago, merezco la perfección. ¿Dónde está el gerente? Conocía ese tono, ese derecho arrogante a pisar a los demás como si fueran alfombras sucias. Sin discutir, señaló la puerta de cristal con el logo de la empresa. El hombre resopló, miró su brillante reloj de pulsera y, tras un segundo de vacilación, dijo: no tengo tiempo para esto, pero puedes estar seguro, dejaré constancia de mi opinión. La puerta del Lexus se cerró violentamente como si el coche también estuviera indignado, y el agua del charco se derramó hacia él, mojándole las piernas. Otro día, otro idiota, pensó, viendo desaparecer el vehículo bajo la cortina de lluvia. El movimiento en la gasolinera era cada vez menor y el silencio que se hacía era casi palpable, roto solo por el insistente golpeteo del agua sobre el techo metálico. Marina se quitó los guantes y se frotó los dedos entumecidos, intentando devolverles algo de vida. Fue entonces cuando el celular vibró en su bolsillo. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se hundiera: mamá. Hola mamá, la voz al otro lado de la línea temblaba, puntuada por una respiración agitada. Se me volvió a disparar la presión, hija. Siento que mi cabeza va a explotar y me he quedado sin medicamentos. No tengo ni un centavo. Marina se apoyó en el pilar del refugio, presionando el dispositivo contra su oreja como si también pudiera contener las lágrimas de su madre. No llores, mamá. Encontraré una manera. Hoy recibo mi anticipo de sueldo. Mañana arreglaremos todo. Siempre mañana, pensó, escuchando el escepticismo mezclado con dolor en la respuesta. Siempre dices eso, Marina. Estoy tan cansada de ser una carga. Quizás sería mejor, no. Cortó con la voz entrecortada. Nunca hables así. Voy a conseguir el dinero. Prometo. Colgó antes de que su madre escuchara el llanto que ya le quemaba la garganta. 30 años. Una época en la que muchos construyen carreras, familias y futuros. Pero para ella, era solo otro número en una vida que parecía estancada en el pasado. Los padres soñaron que su hija tendría más suerte que ellos. El padre no vivió para jubilarse, la madre luchó con un corazón débil. El curso de literatura abandonado en el tercer año, ya no era más que un recuerdo amargo. Y allí estaba ella, en una gasolinera, donde cada cliente parecía disfrutar recordándole su lugar en el mundo: nadie. La lluvia recrudeció convirtiéndose en tormenta que golpeaba el toldo como dedos impacientes. Ese sonido la transportó de repente, hace 13 años, a un día en el que el cielo también lloró, pero de otra manera. Era verano y la feria del libro de la Plaza Roja brillaba bajo un sol generoso, exudando el aroma de las páginas nuevas. Marina, entonces una estudiante de primer año llena de sueños, deambulaba por las gradas, con la mirada ávida por las coloridas portadas. En su bolsillo ardía como una promesa el dinero que le había regalado su abuela por su cumpleaños. Se detuvo ante un banco de poesía, atraída por un volumen de Yesenin encuadernado en azul oscuro. Extendió su mano y sintió el toque de otros dedos. Ella miró hacia arriba, sorprendida.
Un chico alto con gafas. Ese sonrió avergonzado. Lo siento, creo que nos gusta lo mismo. Había algo en su mirada, abierta, casi tímida, que la hizo sonreír sin pensar. Ningún problema. Es tuyo, ofreció, señalando el libro. De ninguna manera. Retrocedió, pero no se alejó. ¿Te gusta Yesenin? Mucho, confesó. Tiene una tristeza luminosa. Él asintió como si ella le hubiera revelado un profundo secreto. Ya no seré joven, hermosa, murmuró sin quitarle los ojos de encima. De repente el cielo se oscureció y gruesas gotas comenzaron a golpear el toldo de la caseta. ¡Qué sorpresa!, se rió el niño. Mi nombre es Ilya. Ilya Morozov. Marina. Estrechó la mano extendida y sintió una corriente eléctrica en su tacto. ¿Sabes una cosa, Marina? Hay una gran cafetería cerca. ¿Qué tal si esperamos a que pase la lluvia y tomamos algo calentito? Y así, entre versos, risas y sueños compartidos, el tiempo pasó volando. Habló de sus estudios de posgrado en filología, de su deseo de escribir un libro. Ella escuchó, temiendo perderse una sola palabra. Luego deambularon por la noche de Moscú, donde las gotas de lluvia brillaban bajo las farolas como estrellas caídas. El sonido del agua sobre el toldo de la estación la devolvió al presente. 13 años. ¿Dónde estaban esos dos que hablaban de poesía y de futuro? Por la noche, cuando llegó a su pequeño departamento en Tuchino, encontró a Ilya inclinado sobre una pila de cuadernos de estudiantes, corrigiendo exámenes. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Marina calentó la sopa en silencio y la sirvió. Solo entonces levantó la vista con cansancio. Gracias. ¿Cómo estuvo el día? Como siempre. Se sentó frente a él y respiró hondo. Ilya, mamá necesita su medicina. 3000. Se quedó paralizado con la cuchara en el aire. ¿De dónde? Quedan días para el sueldo. ¿Quizás un préstamo? ¿Con Sergio? ¿Sergio? Su voz era áspera. ¿Sabes cuánto gano? Migas. Todavía queda el alquiler, los pagos. Marina guardó silencio. Hace 4 años, cuando se mudaron juntos, todo parecía correcto, posible. Luego vinieron las enfermedades, las deudas, el cansancio. Las conversaciones que antes duraban horas ahora se limitaban a facturas y quejas. Ilya volvió a las pruebas. Se levantó, guardó los platos y mientras colgaba su chaqueta en la percha, sintió que algo se caía de su bolsillo interior. Un papel doblado. Lo desdobló sin pensar. Una letra elegante y femenina decía: gracias por la brillante lección sobre Turgenev. Tu talento y profundidad son inspiradores. Algo se congeló dentro de ella. No eran celos, sino un dolor sordo, como si intuyera el desenlace de una historia que ya había sido escrita. Afuera, la noche se tragó la ciudad. En el apartamento poco iluminado, Ilya seguía corrigiendo exámenes, con la espalda encorvada y las canas marcando ya sus sienes. Marina observó esa silueta familiar que de repente le pareció extraña. 2 desconocidos compartiendo el mismo techo. ¿Cuántas mujeres, ahora mismo, miran por la ventana las espaldas de hombres que alguna vez fueron sus amores?, pensó. ¿Cuántos se preguntan cómo ella fue eso? Esta es la vida que siempre soñé. El mediodía amaneció brillante e inesperadamente, después de una semana de lluvias incesantes. El sol secó los charcos, dejando solo manchas oscuras en el asfalto, cicatrices de la tormenta que pasó. Marina salió de debajo del toldo de la bomba y entrecerró los ojos ante la repentina luz. Vera, su sustituta, llegó tarde una vez más. Entonces duplica el turno. Me dolía el cuerpo por el cansancio y mis pensamientos estaban enredados como las redes de un pescador después de una tormenta. Cada sonido, el crujido de los neumáticos sobre el asfalto, el monótono zumbido de la bomba, el ruido metálico del cajero, resonaba en su cabeza como martillos sin filo. La conversación de la noche anterior con Ilya le pesaba en el pecho como una lápida. Como siempre, terminó en nada. Él enterrado en la evidencia, ella mirando a la pared. Así vivían. Con una VAZ 2340 y sueños que se marchitaron en el cajón. Marina automáticamente sonrió al anciano que le tendía la mano para pedir monedas, cuando el silencio de la estación fue roto por un ronquido grave y potente.
Un Mercedes clase S negro se materializó junto al surtidor más alejado, brillando al sol como la armadura de un guerrero legendario. El coche se detuvo en perfecta quietud, un cuerpo extraño en este mundo gris de monos grasientos y olores a gasolina. Marina no pudo evitarlo, sus ojos se deslizaron por las líneas depredadoras del coche. Modelos como este. No se detuvieron ahí, se dirigieron a toda velocidad hacia los surtidores premium del centro, donde las botellas de agua mineral cuestan más que su salario semanal. La puerta del Mercedes se abrió con un movimiento fluido. Primero vino un zapato de cuero oscuro, también lustrado que reflejaba la luz como un espejo. Luego una manecilla de un enorme reloj, cuyo valor, calculó Marina en un segundo, equivalía a un año de trabajo. Y entonces el dueño de todo emergió en su totalidad, barriendo el poste con una mirada que parecía disolver cada detalle. Alto, de poco más de 30 años, con la postura erguida de quien está acostumbrado a ser obedecido. El traje beige se amoldaba a su cuerpo atlético como si lo hubieran hecho a medida, no a medida, sino que se hubiera adaptado a él, como una segunda piel. Su cabello rubio cuidadosamente peinado, tenía ese descuido calculado que solo los mejores estilistas pueden imitar. Sus ojos, del verde grisáceo del Mar del Norte, escanearon la habitación con precisión casi clínica. Debe haberse perdido, pensó Marina, ajustándose mecánicamente un mechón suelto detrás de la oreja. El hombre no fue al cajero. En cambio, caminó directamente hacia el surtidor y, sin esperar al encargado de la gasolinera, insertó él mismo la pistola en el tanque. Ese simple gesto la golpeó como un puñetazo en el estómago, como si un rey hubiera decidido de repente limpiar sus propias joyas. Una vez completada la operación, avanzó hacia la cabaña con deliberada lentitud. Marina sintió que su corazón latía más rápido, como si estuviera a punto de subir al escenario. Su voz, cuando hablaba, era suave, pero tenía el timbre de alguien acostumbrado a dar órdenes. Tanque lleno. Bomba 8. 9.600 rublos, anunció, esforzándose en que su voz no temblara. Sus dedos rozaron los de ella mientras le entregaba la tarjeta, y Marina sintió una calidez inesperada. Extraño. Imaginé que haría frío. ¿Por qué una belleza tan triste?, preguntó sonriendo. No era esa sonrisa formal que los clientes ricos repartían junto con sus propinas. Había algo más íntimo allí, como si la estuviera viendo, a ella, a Marina, no simplemente a otro asistente con uniforme azul por primera vez. «Problemas», murmuró, sorprendida por su propia franqueza. «¿Qué problemas podría tener una chica como tú?» Inclinó ligeramente la cabeza, estudiando tu rostro con genuina curiosidad. Había algo en esa mirada, una franqueza, una atención sin artificios, que rompió la barrera que Marina había pasado años construyendo. «Mi madre está enferma. Necesitamos dinero para medicinas. Cirugía cardíaca». Las palabras brotaron incontrolablemente. «No hay espacio en el SUS y el trámite cuesta una fortuna». Él asintió como si ella estuviera confirmando una sospecha suya. Sin esperar respuesta, sacó una billetera de cuero envejecido de su bolsillo interior. Con un solo gesto extrajo un fajo de billetes atados con una banda dorada. «Aquí. 1.000.000 de rublos. Para ti y tu madre». Dejó el dinero sobre el mostrador y lo empujó suavemente hacia él. El mundo se detuvo. Los sonidos desaparecieron. Lo único que quedaba eran esas papeletas y sus ojos, tranquilos, atentos, esperando. «Yo no puedo», Marina retrocedió como si la manada fuera una serpiente a punto de morder. «Tengo novio. 4 años juntos. Así que lo que». Un destello depredador cruzó su sonrisa. «Esto es solo una ayuda. Pero déjame tu número». La cara de Marina ardía. El tiempo se estiró como un chicle. En algún rincón remoto de su mente una voz susurró: «Nada es gratis». «Sería una traición», murmuró. Pero sus manos ya se movían, como si tuvieran voluntad propia, cerrándose sobre las notas. «A veces la vida te da una oportunidad», dijo, observando su lucha interna. «No lo desperdicies». Sus miradas se encontraron y Marina sintió una extraña conexión, como si ya se hubieran conocido en otra existencia. Cogió el recibo y escribió un número en el reverso con letra firme y rápida. Roman se presentó entregándole el papel. «Llama cuando quieras». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Marina se quedó quieta,
agarrando el fajo de billetes en una mano y el recibo con el número en la otra. Un rayo de sol atravesó las nubes y cayó sobre la caja registradora, haciéndola brillar como un faro. 1.000.000 de rublos. Salvación para tu madre. El abismo para ella misma. ¿Tomaste ese dinero? Ilia estaba en la mesa, con los dedos entrelazados con tanta fuerza que sus articulaciones estaban blancas. ¿De un extraño? Sus ojos, normalmente cálidos, ahora eran dos estanques oscuros. Marina P. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara protegerse. No sabía qué hacer, dijo suavemente eligiendo sus palabras. Él simplemente me lo dio. 1.000.000, Ilia. Mi madre podría. Te acaba de dar 1.000.000. Ilia la interrumpió y su voz cortó el aire como una espada. Así de simple, así de simple. ¿Y creíste? Dejó su número. ¿Número? Ilia se levantó tan bruscamente que la silla se volcó. ¿Un número de teléfono? Su voz se elevó áspera. ¿Crees que soy estúpido? ¿O crees que no puedo apoyarte? Ilia, escucha. No. Él levantó la mano deteniéndola. Escucha. No soy un mendigo. Soy profesora de literatura. Trabajo en la universidad. Sí, no soy millonario, no conduzco un Mercedes, pero hago todo lo que puedo. Su rostro se contrajo en una máscara de dolor y furia, emociones que Marina nunca había visto en él, siempre tan contenidas, tan serenas. ¿Crees que es fácil? Continuó paseándose de un lado a otro. ¿Crees que no quiero darte todo? ¿Que no veo cómo miras mi sueldo? ¿Cómo suspiras cuando digo que no hay dinero? Ilia, yo nunca. Ahora sí lo hay. Su risa fue amarga, cortante. Un rico lo soluciona todo. Y ni siquiera puedes imaginar lo que querrá a cambio. Marina guardó silencio. Cualquier respuesta sería incorrecta. Ilia se acercó a la percha y cogió su abrigo. No voy a dejar que ningún playboy compre a mi novia. Elegiste al hombre equivocado. ¿A dónde vas? Marina corrió hacia él. Pensar. Necesito pensar. La puerta se cerró de golpe. Ella se desplomó en el suelo, apoyando su espalda contra la pared. Las lágrimas fluyeron y cayeron sobre sus rodillas. Permaneció así durante horas, prestando atención a cada escalón de las escaleras, temblando cada vez que alguien pasaba por su puerta. La noche envolvió el apartamento. Marina seguía allí, mirando el recibo con el número, a veces arrugándolo en el puño, a veces alisándolo con dedos temblorosos. Alrededor de las 3 de la mañana, la cerradura chirrió. Primero se escuchó un gruñido ahogado, luego el ruido metálico del metal contra el metal. Ilia no pudo meter la llave en la cerradura. Finalmente la puerta se abrió. Estaba en el umbral. Apoyado contra el marco de la puerta, su cuerpo doblado como si el peso de toda la noche lo hubiera doblado por la mitad. El olor barato del whisky mezclado con nicotina impregnaba su ropa, una combinación extraña para un hombre que nunca bebía ni fumaba. ¿Dónde has estado? Preguntó Marina, encendiendo la luz con un clic seco. Ilia parpadeó, cegada por el repentino brillo. Su camisa, desabrochada hasta la mitad de su pecho, revelaba una piel pálida bajo la intensa luz. El nudo de la corbata, desplazado hacia un lado, colgaba como un pensamiento abandonado. Pero fue el cuello blanco lo que la paralizó, una mancha rosa, brillante e insolente como un grito silencioso de ungüento barato. Caminando, respondió, sus dedos todavía luchando con la cerradura desde el interior, como si el mecanismo de la puerta fuera más fácil de dominar que la verdad misma. Pensamiento. Sus ojos, antes fijos en el suelo, ahora evitaban los de ella con una terquedad casi desafiante. ¿Con qué? La voz de Marina cortó el aire, tan tranquila que dolió. Demasiado tranquilo. Como el mar antes de la tormenta, cuando las olas se juntan para cobrar fuerza. Ilia finalmente levantó la cara. Y allí en su mirada lo vio todo, la culpa, ardiendo como ácido, el desafío, frágil como el cristal, y algo más, un alivio repugnante como si él mismo se estuviera liberando de una trampa que había tendido. ¿Importa? Sus palabras salieron arrastradas con un tono nuevo y extraño, como si alguien más estuviera hablando por su boca.
Una persona que Marina no reconoció. Fue entonces cuando comprendió. 4 años se convirtieron en cenizas en su boca, dejando solo el sabor amargo de un cigarrillo apagado hace mucho tiempo y el papel arrugado del recibo entre sus dedos. El amanecer se deslizó por la ventana, una luz pálida y traicionera, que reveló el polvo acumulado en el alféizar, las grietas en las paredes, detalles que durante años se había negado a ver. Ahora gritaron. Gritaban por el tiempo que se deslizaba entre sus dedos como arena, por las promesas que se marchitaban antes de florecer, por la vida que poco a poco se había convertido en un apartamento de cortinas cerradas y silencios elásticos. Ilia estaba junto a la ventana, encorvado como un anciano adelantado a su tiempo. El alcohol de la noche se había evaporado, dejando solo la piel terrosa, los ojos inyectados de venas rojas, la sombra de un hombre que ya no era el joven de la feria. Ross, el que le leyó a Yesenin con voz temblorosa y ojos llenos de futuro. Di algo, murmuró, todavía de espaldas y con la voz ronca como papel de lija. Marina negó con la cabeza, aunque él no podía verlo. Entre sus dedos, la taza de té frío, la tercera de la noche, giraba sin rumbo fijo. ¿Qué quieres oír? Se dio la vuelta. Por un instante algo infantil, casi impotente, cruzó su rostro. Que no te irás. La palabra, aunque sonó como un disparo en la oscuridad. Dejó la taza sobre la mesa con un clic seco. ¿Y tú? Un silencio se extendió entre ellos, fino y afilado como una espada. Estabas con el estudiante. Con Nastia. La acusación flotaba en el aire, pesada, irrefutable. Ilia bajó los ojos y exhaló como si llevara el mundo sobre sus hombros. Lo estaba. Pero no significó nada. Las palabras, gastadas como monedas de cobre, cayeron al suelo como basura. ¿Cuántas mujeres los habían escuchado antes? ¿Cuántos hombres las han repetido, convencidos, por un fugaz segundo, de su propia sinceridad? Para mí significó todo, respondió Marina, en voz tan baja que casi se perdió en el zumbido del ventilador. No había ira en su voz. Ninguna acusación. Solo el cansancio de quien lleva una carga durante demasiado tiempo sin darse cuenta de que poco a poco iba deformando su columna, robándole el aliento, hasta que respirar le dolía como si sus pulmones estuvieran llenos de cristal. Ilia se arrojó a sus pies, agarrándose las rodillas con las manos con la desesperanza de un náufrago. Perdóname. Fui un idiota. Fue solo una vez. Estaba borracho, enojado contigo, conmigo, con el mundo entero. Su nombre salió como una oración. Marina, por favor. Miró su cabeza inclinada, los dedos que temblaban sobre su piel, y sintió un dolor agudo en el pecho, no por la pérdida, sino por el conocimiento de que esa parte de ella, que lo había acogido durante tanto tiempo, ahora se estaba pudriendo como tejido muerto que necesita ser cortado para que el resto pueda sobrevivir. Es tarde, dijo apartando las manos con un cuidado que dolía más que un grito. Voy. Los preparativos fueron un sueño febril. Libros, ropa, frascos de perfume, objetos que durante años habían definido su vida, ahora estaban reducidos a cosas inanimadas que cabían en 2 maletas. 4 años. 4 años caben en 2 maletas. Ilia luchaba por la habitación, ora suplicando, ora acusando, ora volviéndose a arrodillar, como si el suelo pudiera absorber su culpa. Sus palabras, agudas y desordenadas, la apuñalaron, pero no alcanzaron su objetivo. Su corazón se había cerrado como un molusco en peligro, ocultando la carne blanda bajo la dura cáscara. ¿A dónde vas?, jadeó, bloqueando la puerta con su cuerpo, con los ojos inyectados en sangre. Para él. Para ese hombre rico. ¿Crees que te quiere? Marina lo rodeó en silencio, arrastrando su maleta. La puerta se cerró detrás de ella con un clic final, cortando el presente como el bisturí de un cirujano, preciso, irrevocable. Aliona la recibió sin preguntas. Extendió el sofá-cama de su pequeño apartamento en Sholkovskaya, sirvió té en una taza desportillada y se sentó junto a ella, como si fuera la cosa más natural del mundo. Él habla. Marina se quedó mirando el techo blanco, donde una grieta serpenteaba como un río seco. Divertido. Su mundo se había derrumbado y los techos seguían siendo los mismos. No hay nada que decir. Se acabó. Aliona le tomó la mano. Un gesto sencillo y humano, que para una mujer rusa valía más que 1000 palabras.
Cuántas vidas, cuántos dolores y alegrías habían sido testigos de aquellos apartamentos de Moscú. Cuántas amigas, hermanas, conocidas habían dormido en ese mismo sofá, acogidas por la solidaridad silenciosa que corría bajo tierra, como un río invisible, alimentando a una nación a través de guerras, revoluciones, perestroiques. Mi sofá es tuyo mientras lo necesites, dijo Aliona sin rodeos. Nosotras las mujeres tenemos que mantenernos unidas. Esas palabras contenían más verdad y calidez que todos los elogios de Roman. La amistad femenina es otra fortaleza que ningún dinero puede comprar. 2 semanas se disolvieron en una mancha borrosa. Marina se puso a trabajar, sonrió a sus clientes y volvió al sofá de Aliona. Su cuerpo se movía por inercia, mientras su alma parecía flotar arriba, observando, de lejos, a aquella mujer del uniforme azul que abría y cerraba cajas registradoras. Por la noche sacó el recibo del bolsillo. Pasó los dedos por las duras líneas de la letra de Roman, como si esas curvas y líneas tuvieran un hechizo. Esos números la atrajeron y la aterrorizaron. Eran al mismo tiempo como el borde de un acantilado. Da miedo, pero si saltas. Al final de la segunda semana, sonó el teléfono. Era su madre. La voz tan débil que Marina presionó el dispositivo contra su oreja, como si eso pudiera hacerla regresar. Estoy muy mal, hija. No puedo respirar. El médico dijo sin cirugía, no hay manera. Entre las palabras el sonido húmedo de su jadeo, un reloj marcando el tiempo que le quedaba. Agárrate fuerte, mami. Marina apretó el teléfono hasta que le dolió. Lo resolveré. Cuando se cortó la llamada, se quedó mirando la pantalla en blanco, como si la respuesta estuviera allí. ¿Qué podría hacer ella? ¿Pedir prestado? ¿Vender qué? Todas las preguntas chocaron contra el mismo muro en blanco, la falta de dinero. El futuro era un camino oscuro, donde cada paso podía llevarla al abismo. Y en esa oscuridad, solo un punto de luz parpadeaba, los números del recibo, todavía en su mano. Respondió al primer timbre como si llevara días esperando esa llamada. ¿Hola? Su voz sonaba tensa, como la de un animal olfateando a su presa. Hola. Soy Marina. De esa estación. Las palabras se ahogaron en su garganta. Silencio. Luego una exhalación, casi un suspiro de alivio, casi de felicidad. Pensé que nunca llamarías. Había algo en su tono, alegría genuina, como la de un niño recibiendo un regalo inesperado, que la desarmó. Se imaginó su sonrisa, sus ojos azules con arrugas en las comisuras, la forma en que la luz del sol debía haber jugado en su cabello gris. ¿Te importaría tomar un café?, preguntó suavemente, cerrando los ojos mientras su corazón latía salvajemente. Dentro de 1 hora, en el Baltschuk Kempinski. Sin descansos, respondió. Enviaré un coche. Marina quiso protestar, decir que iría sola, pero ya habían cortado la llamada. Se quedó allí presionando el teléfono contra su pecho, sintiendo una extraña mezcla de miedo y anticipación, como la sensación de hacer paracaidismo, cuando ya has entrado al vacío pero las cuerdas aún no se han abierto. El vestido que sostenía entre sus dedos era de seda tan fina que parecía hecho de suspiros. Marina pasó las yemas de los dedos por la tela, sintiendo el suave frescor del material contra su cálida piel. Esto no es para mí, pensó, pero la imagen en el espejo decía lo contrario. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano después de 8 horas bajo el sol en la carretera. Esos ojos, sus ojos, brillaban con algo que no reconocía, no era miedo, no era cansancio. Era el reflejo de una llama que alguien, contra todo pronóstico, había reavivado. Casi no te reconoces, ¿verdad? Roman estaba apoyado contra el marco de la puerta de la suite, con los brazos cruzados y el traje impecablemente ajustado a su cuerpo como una segunda piel. No fue una pregunta. Fue una observación, dicha con la confianza de alguien que había visto esta transformación antes y sabía que era irreversible. Marina se dio la vuelta, todavía sosteniendo su vestido contra su cuerpo. Quería decir algo cortante, algo que lo volviera a poner en su lugar, no sabes nada de mí. Pero las palabras murieron en su garganta. Porque él lo sabía. Conocía el olor a gasolina que nunca abandonaba por completo su piel, las noches de insomnio contando monedas para la medicina de su madre, el sabor amargo del café barato tragado apresuradamente entre turnos. Y sin embargo la miró como si viera una reina entre las cenizas.
No se trata de la ropa, continuó acercándose. Su aroma, algo cítrico con un toque de madera oscura, la envolvió antes de que sus dedos siquiera rozaran su hombro. Se trata de lo que puedes ser. Y lo que se merece. Ella debería haber retrocedido. Debería haberme reído, o escupido en el impecable suelo de mármol, o haber gritado que no era una muñeca para que la disfrazaran y la exhibieran. Pero el peso de esos años, el peso de ser invisible, era una carga que ya no podía soportar sola. Y cuando Román tomó el vestido de sus manos con una delicadeza que contrastaba con su fuerza, cuando lo desdobló como si revelara un secreto, Marina dejó que la seda se deslizara sobre su cabeza, dejó que sus dedos, insensibles a pesar de su apariencia inmaculada, ajustaran la tela sobre sus hombros. Esta noche, murmuró él con los labios tan cerca de su oreja que ella sintió el calor de su aliento, no serás la hija de Zinaida Petrovna. No serás el empleado de la estación Ilia. Serás Marina. Solo eso. El espejo mintió, o dijo una verdad que nunca se había atrevido a enfrentarla. La mujer reflejada allí tenía la misma estructura ósea, los mismos rasgos eslavos llamativos, pero la postura era diferente. La espalda recta no por orgullo herido, sino por una confianza incipiente. Sus labios que antes siempre estaban apretados formando una línea tensa, ahora estaban ligeramente separados, como si estuvieran a punto de pronunciar palabras que nunca se había permitido decir. ¿Qué pasa si tropiezo?, preguntó con la voz más baja de lo que pretendía. ¿Y si todos se ríen? Román sonrió, no la sonrisa educada de las cenas de negocios, sino algo más íntimo, casi salvaje. Entonces ríete con ellos. O ignorarlo. O mejor aún, sus dedos se deslizaron por tu brazo desnudo, dejando un rastro de fuego, haz que se arrepientan de haber dudado de ti. La puerta del ascensor se abrió con un discreto ping. Abajo, la ciudad esperaba. No el Moscú que lentamente se la había tragado con sus inviernos implacables y promesas vacías, sino una versión de ella que Román parecía dominar tan fácilmente como respiraba. Y por primera vez, Marina no tuvo miedo al abismo. Sintió hambre. Vamos, dijo ofreciéndole el brazo. No fue una petición. No fue una orden. Era una invitación a cruzar una frontera que ni siquiera sabía que existía. Ella dudó solo por un segundo. Luego le puso la mano en el brazo y dejó que la puerta se cerrara tras ellos, cortando el último cable que la sujetaba al suelo. El vestido de seda se deslizó entre sus dedos como una promesa, otra más de la colección que se acumulaba sobre la cama de lino egipcio. Señor Kamensky, así lo llamaban los conductores, los gerentes de los restaurantes y el personal del hotel con reverencias calculadas. Para ella, sin embargo, él todavía era simplemente Román, el hombre cuyos labios se curvaron en sonrisas inesperadamente tiernas, mientras sus manos, firmes, posesivas, trazaban caminos a través de su piel como si fueran dueñas de cada centímetro. En el salón de belleza de Kutuzovsky renacieron sus manos, ásperas por el jabón barato y los inviernos moscovitas, uñas impecables, cutículas tratadas, una suavidad que no reconocía como propia. El cuerpo, acostumbrado al rígido uniforme de la antigua vida, se rindió ahora al abrazo de la cachemira, mientras la seda se deslizaba sobre los muslos. Pruebe estos. Román le entregó una caja de terciopelo en una boutique de Tverskaya, donde el aire olía a dinero y discreción. Los aretes de oro y diamantes cayeron en sus palmas como gotas de luz, y cuando se los colocó en las orejas, el espejo devolvió un reflejo que no era el suyo, o no era solo suyo. Román vio a Marina, una mujer cuyos hombros valían el peso de piedras preciosas, cuyos pasos debían resonar en los pasillos de mármol. Gracias, susurró, sus dedos temblaban sobre sus joyas. Esto es demasiado. Nada es demasiado para ti, respondió él, besando su sien con una devoción que la hizo estremecer. Te mereces el mundo a tus pies. Y el mundo, de hecho, se inclinó. En los restaurantes donde la puerta se abría solo para ellos, los camareros se inclinaban antes de que Román dijera su nombre. Los sumilleres desplegaban mapas de vinos como si fueran pergaminos sagrados y los chefs salían de las cocinas para estrecharle la mano, como si ella fuera algo más que una elegante sombra a su lado. Marina aprendió a sonreír sin mostrar los dientes, a sostener el vaso por el pie, a ignorar las miradas que la diseccionaban, algunas llenas de envidia, otros con un desdén que no necesitaba palabras. Todas las noches, cuando regresaba a los apartamentos con vistas a la ciudad iluminada, llamaba a su madre.
Zinaida Petrovna, recuperándose en el sanatorio privado de las afueras de Moscú, respondió con una voz que, a pesar de su debilidad, ya no llevaba el peso de la derrota. ¿Cómo estás, hija? ¿Te trata bien? Sí, mamá, respondió Marina, apretando los dedos de su celular mientras observaba las luces de la capital fusionarse con las estrellas. Y era verdad. Roman la trató bien. Quizás demasiado. Turquía los recibió como un amante impaciente, con el sol del Mediterráneo quemándoles la piel y el mar turquesa lamiendo sus pies descalzos. El hotel de 5 estrellas se elevaba sobre el agua como un palacio sacado de las 1001 noches, todo mármol blanco y oro que deslumbraba bajo el cielo despejado. ¿Le gusta?, preguntó Roman mientras un asistente abría las puertas de la suite real, con su piscina privada y frutas dispuestas en cuencos de cristal como ofrendas. Marina no podía hablar. Él simplemente asintió con los ojos perdidos entre los pétalos de rosa esparcidos sobre la cama, la botella de champán enfriándose en el cubo de plata, el horizonte infinito más allá del balcón. Los días se disolvían en un caleidoscopio de sensaciones, la sal del mar por la mañana, las hábiles manos de la masajista por la tarde, las viejas calles de la ciudad a donde Roman la llevaba como si fueran los únicos turistas del mundo. Era el compañero perfecto, atento, generoso, voraz. Anticipó sus deseos antes de nombrarlos, como si leyera su alma en braille. Hoy tenemos un programa especial. Al tercer día, su voz era una invitación ronca mientras la guiaba por el muelle, donde un yate blanco se balanceaba sobre las olas como un sueño despierto. Se dirigieron al mar, dejando que la costa se disolviera en una niebla azul. Roman tomó el timón con el rostro vuelto hacia el viento y los ojos entrecerrados para protegerse del sol. Por un momento ya no era el magnate despiadado, sino un niño que hacía de pirata, con el pelo despeinado y la camisa abierta sobre el pecho. Marina estaba sentada en la proa, con la piel calentada por el sol y los labios salados por las gotas de mar. Observé la inmensidad a mi alrededor tan vasta que me dolía y pensé, como en un cuento de hadas. Pero entonces, como un trozo de hielo en el vino, la golpeó la pregunta ¿por qué no me siento como una princesa? La duda la siguió como una sombra. Incluso entre las sedas y el champán, incluso con los diamantes reflejando la luz del sol en sus muñecas, una parte de ella permaneció anclada en ese pasado de uniformes gastados y cuentas rojas. Era como si su alma hubiera sido cosida apresuradamente en una tela que no le pertenecía, y ahora los cabos sueltos le arañaban las entrañas. Al anochecer cenaron en la terraza, bajo un cielo pintado en tonos naranja y violeta. Un camarero traído especialmente de la costa, se movía entre ellos y la pequeña cocina improvisada, sirviendo platos que parecían obras de arte. Las velas parpadeaban en los candelabros de cristal y el vino brillaba en las copas como sangre de rubí. ¿En qué estás pensando?, preguntó Roman, estudiando su rostro pensativo. Marina hizo un gesto vago contemplando el yate, el mar, el crepúsculo. A veces siento como si estuviera soñando. Que voy a despertar en cualquier momento. Él tomó su mano, besó cada falange con una reverencia que la hizo arder. No es un sueño. Es tu realidad ahora. Te mereces esto y mucho más. ¿Sus ojos, o eran solo el reflejo de las llamas? Brillaba con una devoción que deseaba desesperadamente creer que era real. De regreso a Moscú, se sumergieron en el torbellino de la alta sociedad. Marina cruzó por primera vez el umbral de un mundo que antes solo existía en las páginas de las revistas, inauguraciones, lanzamientos exclusivos, cenas donde las invitaciones eran más raras que los diamantes en sus muñecas. Esta es Marina, mi compañera, la presentó Roman, y los rostros a su alrededor se iluminaron con sonrisas formales. Aprendió a descifrar los matices de esas sonrisas, educada, curiosa, condescendiente. Aprendió a sostener el vaso sin ahogarse en él cuando la timidez la asfixiaba. Aprendió a reírse de los chistes que no entendía, a moverse entre esa gente como si perteneciera allí, aunque sabía que era una impostora con un vestido de diseñador y un acento que la traicionaba. Hasta que una noche en Turandot, entre copas de Burdeos y conversaciones sobre fusiones millonarias, algo rompió. Los hombres hablaban de negocios, mujeres, viajes y niños. Marina permaneció sentada en silencio, sintiéndose como una actriz que olvidó el guión. Disculpe, murmuró, levantándose. Necesito retocarme el maquillaje. Ningún ojo la siguió. En el baño de mármol y oro apoyó las manos en el lavabo de ónix, observando en el espejo un rostro que ya no reconocía,
maquillaje impecable, cabello recogido en un elegante moño, aretes que costaban más que el departamento donde creció. Sin embargo, cuando regresó, escuchó voces provenientes de la sala de fumadores, con la puerta entreabierta como una invitación a la traición. ¿Cuándo te cansarás de este encargado de la gasolinera? La pregunta, formulada por un hombre alto, de tono calvo y sonrisa desdeñosa, le heló el aire en los pulmones. Bella sin duda, pero la sangre no engaña. ¿Y tu madre? ¿Qué dirás cuando lo descubras? Roman se rió y exhaló el humo del cigarro con una indiferencia que lo atravesó como una cuchilla. Hay algo en ella, una sencillez, una sinceridad que no se encuentra en nuestro círculo. Dale un mes, respondió el otro dándole una palmada en el hombro. Hasta que encuentres el siguiente juguete. Se rieron juntos, dos depredadores satisfechos con la caza. Marina retrocedió, llevándose la mano a la boca para sofocar el grito que amenazaba con estallar. Bri. Quedó. Eso es lo que era, una muñeca vestida para el baile, exhibida en sus brazos hasta que se aburría. ¿Y luego? ¿Qué pasó con los muñecos cuando los niños crecieron? El ardor en su rostro era peor que una bofetada. Se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento, mientras un vacío se abría en su interior, frío y sin fondo, como el cielo invernal de Moscú. En ese momento se vio afuera, una mujer con un vestido valorado en decenas de miles, diamantes en las orejas, apoyada en el pasillo de un restaurante de lujo, al borde de las lágrimas como un niño perdido. ¿Qué estoy haciendo?, pensó con los dedos temblando sobre la seda de su vestido. ¿En quién me he convertido? La máscara de la prosperidad se resquebrajó, revelando el pánico de quien se había perdido en su propia historia, cambiando la verdad por la ilusión de un final feliz. El aire acarició su rostro como un amante infiel, suave e indiferente al mismo tiempo. Poco a poco la tormenta interior se calmó, los pensamientos se alinearon en filas disciplinadas, frías como un rosario de acero. Roman no es un monstruo, se repitió a sí misma, mientras sus dedos agarraban el manillar del scooter con fuerza innecesaria. Lo logró todo, salvó a su madre del cáncer que la devoraba, los vistió de seda, les ofreció un mundo donde el dinero calmaba hasta los dolores más profundos. Pero había algo en esos gestos generosos, una condescendencia velada, la sonrisa tolerante de alguien que observa a un animal exótico en una jaula dorada. Como si fuera una ave rara, demasiado hermosa para volar. Esta verdad dolió más de lo que permitió admitir, cavando un surco en su pecho donde solía vivir el orgullo. Fue entonces cuando el destino, siempre irónico, decidió intervenir. Un destello rojo apareció en la esquina del camino, un joven labrador, torpe en la euforia de su propia existencia, surgió de entre los arbustos justo debajo de las ruedas del scooter. Marina giró el manillar en un reflejo desesperado, el neumático patinó sobre la grava y el mundo se inclinó de repente, como un barco a punto de hundirse. Sintió el impacto antes de entenderlo, el asfalto acercándose a cámara lenta, el instinto impulsándola a patear el suelo con la pierna buena, impulsándola fuera del camino, hacia el camino de los autos. El chirrido de los frenos atravesó el silencio del parque como una espada. Una gacelle blanca se materializó de la nada, un fantasma de metal y velocidad. El conductor giró el volante con una urgencia que ya intuía lo inevitable, pero las leyes de la física no se doblegan a la voluntad humana. El shock fue un puñetazo en el pecho del universo, el aire explotó de los pulmones de Marina, su cuerpo giró en el espacio como una muñeca de trapo arrojada por un niño cruel. Por un segundo flotó como debía ser morir, pensó con terrible lucidez, mientras el mundo se disolvía en fragmentos de luz y sonido. Luego vino el dolor. No era un dolor común y corriente, sino una cuchilla al rojo vivo que la atravesó desde la nuca hasta los talones, como si alguien le hubiera abierto el cuerpo para ver qué había dentro. Y luego, afortunadamente, oscuridad. Grueso. Aterciopelado. Un sudario que la envolvió sin pedir permiso. La conciencia volvió a tirones, como una emisora de radio sintonizada por manos temblorosas, ora un destello de lucidez, ora el zumbido blanco del vacío. Marina oscila entre la vida y la nada, aferrándose a jirones de realidad, el techo blanco, el olor ácido del antiséptico, voces apagadas como si hablara desde el fondo de un pozo. Múltiples fracturas, compresión de la médula espinal, nos estabilizamos, pero el pronóstico. Las palabras golpearon su cráneo como martillos, pero el significado se escapó, resbaladizo como pez entre sus dedos. Hasta que en una de esas ventanas de claridad forzada, lo vio.
Roman estaba junto a la ventana de la enfermería, su postura normalmente erguida ahora encorvada como si llevara una carga invisible. Estaba hablando con un hombre con bata blanca, cuyo rostro cansado parecía tallado en piedra, pulido por el tiempo. ¿Ella caminará? La voz de Roman sonaba hueca, como si saliera de una tumba. El médico vaciló, sopesando cada sílaba como si fueran monedas falsas. No lo sabemos. Es temprano. El trauma es grave, pero ella es joven. El cuerpo resiste. Los dedos de Roman temblaron al pasar por su rostro, un gesto de fragilidad que Marina nunca antes había visto. El dinero no es un problema. Los mejores especialistas. Los mejores dispositivos. El médico asintió con cansancio. El dinero ayuda. Pero lo que va a necesitar ahora es tiempo y paciencia. Ella quería gritar. Estoy aquí. Escucho todo. Pero la garganta era un deseo. Cierto, y lo que salió de sus labios fue solo un gemido ronco casi imperceptible. Ambos se dieron vuelta al mismo tiempo. Roman corrió hacia la cama y le agarró la mano con una fuerza que rayaba en la desesperación. ¿Estás despierto? Su voz se quebró a mitad de la frase y por primera vez, Marina vio lágrimas en los ojos de aquel hombre que siempre parecía hecho de granito. Todo va a estar bien. Voy a arreglar esto. Intentó sonreír, pero los músculos de su rostro se negaron a obedecer. El mundo empezó a oscurecerse de nuevo en los bordes, como si alguien estuviera apagando lentamente las luces. Mami susurró antes de que la noche se la tragara una vez más. Los días en el hospital se convirtieron en una pesadilla interminable de agujas, exámenes y el dolor sordo que latía en cada hueso como un segundo corazón. Marina volvió a aprender a habitar su propio cuerpo, o lo que quedaba de él. Un cuerpo extraño y traidor que respondía a las órdenes con la desgana de un caballo salvaje al que se doma a la fuerza. Después de la segunda cirugía, un cosquilleo fantasmal recorrió sus piernas, una victoria tan pequeña como un grano de arena, pero que celebró como un milagro. Voy a volver, pensó mientras las lágrimas corrían por su rostro sin que ella pudiera enjugarlas. Al principio, Roman aparecía todos los días. Traía flores que se marchitaban demasiado rápido, frutos que apenas tocaba, libros que permanecían cerrados. Se sentó a su lado, habló de negocios, planes, gente que ella no conocía y que nunca conocería. Su presencia fue un faro en la tormenta, lo único que no cambió en un mundo que se había desmoronado. Hasta que cambió. Primero estaba el lo siento, no puedo quedarme hoy, dicho con una sonrisa tensa, los ojos ya deslizándose hacia el reloj. Después las visitas se espaciaron, cada 2 días, hasta convertirse en compromisos formales, como la firma de un contrato. Los besos en el rostro perdieron su calor, se convirtieron en gestos mecánicos, en una cortesía vacía. Cena importante con inversores. ¿Lo entiendes, no? Y ella entendió. Él siempre lo había entendido. La farsa había terminado. El juguete roto ya no hacía gracia a su dueño. El teléfono vibró sobre la mesa de café, iluminando la pantalla con una fría notificación. 12 personas vieron tu publicación. Marina distraídamente deslizó sus dedos por la superficie de su teléfono celular y se quedó congelada. Entre los nombres que marcaron el post, uno destacó como un cuchillo oxidado clavado en el pecho: Ilya Morozov. El corazón dio un vuelco. Ilya. El hombre que había borrado de su vida con la misma precisión con la que borra un archivo corrupto. 4 años de risas, peleas, noches de insomnio y desayunos silenciosos, todo reducido a un nombre en una pantalla. El hombre que la había traicionado, pero que, contrariamente a los cuentos de hadas, no la había abandonado cuando el mundo se derrumbó. Algo cálido y extraño se extendió por sus costillas, un sentimiento que no era amor, había demasiados océanos entre ellos para eso, ni esperanza, la herida era demasiado profunda para sanar con ilusiones. Era algo más, algo sin nombre en los diccionarios de emociones que conocía. ¿Cómo es posible, pensó, que el dolor y el anhelo puedan coexistir en un mismo cuerpo sin aniquilarse mutuamente? La mente femenina es un laberinto de contradicciones y Marina lo sabía. ¿Por qué nos aferramos precisamente a quienes nos rompieron? ¿Por qué la memoria, traidora, suaviza los bordes del pasado, borrando lágrimas y amplificando sonrisas? ¿Cuántas mujeres, como ella, estaban en ese mismo momento inmóviles en habitaciones poco iluminadas, mirando nombres que debían olvidarse?
Cuantos lucharon contra el impulso de escribir un mensaje, de dar una oportunidad más, como si el amor fuera una moneda que, lanzada al aire, pudiera caer en el lado correcto si lo intentáramos una vez más. ¿Fue esto coraje, la capacidad de reconstruir a partir de las cenizas, o simplemente cobardía disfrazada, el miedo a enfrentar el vacío solo? Se quedó mirando el nombre en la pantalla y por primera vez en semanas desde el accidente sintió algo parecido a la calma. No la paz de quienes se rinden, sino la quietud de quienes finalmente comprenden que algunos círculos solo se cierran cuando regresamos al punto de partida, no como los mismos, sino como sobrevivientes, con nuevas cicatrices y amarga sabiduría tallada en nuestros huesos. Afuera, Moscú permanecía indiferente, una bestia de cemento y luces que devoraba sueños y escupía escombros. En esa masa anónima, sin embargo, había almas que se hacían eco del dolor de los demás. Y a veces, como un fantasma del pasado que se niega a ser enterrado, surgen de las ruinas de lo que pudo haber sido. Ha sido. El timbre del teléfono rompió el silencio del apartamento. Marina se estremeció y extendió una mano temblorosa hacia el dispositivo que estaba en el borde de la mesa. Un número desconocido apareció en la pantalla, contando los segundos hasta el apagado automático. Hola. Su voz era áspera, como si perteneciera a un extraño, no la mujer de 30 años que miraba por la ventana, sino una anciana que ya había llorado todas las lágrimas posibles. Silencio. Luego un suspiro. Un suspiro familiar, tan familiar que le puso la piel de gallina como un viento helado. Marina. Una palabra. Allí cabía un universo entero, entre las sílabas que pronunciaba como si fueran una oración. Su corazón se detuvo y luego se aceleró, golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Ilia. Su propia voz sonaba distante, irreconocible. Un descanso. La respiración al otro lado de la línea era pesada, entrecortada, como si estuviera corriendo y no pudiera recuperar el aliento. Vi tu publicación. Voy allí. Esperar. Las señales de llamada resonaron en el vacío del apartamento. Marina miró la pantalla en blanco aturdida, como si acabara de despertar de un sueño que no debería haber tenido. Ilia. Tu voz. Tu respiración. Después de 6 meses de silencio, después de todo, las mentiras, la traición, la fractura que los separó, se miró en el espejo del pasillo. Pantalones cortos deshilachados, camiseta tirante, pelo recogido en un moño descuidado, rostro pálido como alguien que pasó meses encerrado detrás de 4 paredes. Quería levantarse para cambiarse de ropa, pero su cuerpo testarudo le recordaba sus nuevos límites. Las muletas apoyadas contra la pared eran prueba tangible de su nueva realidad, cada movimiento, una batalla. Se arrastró hasta el baño y miró fijamente su reflejo. Los ojos que la miraban estaban marcados por el dolor, pero había algo nuevo en ellos, un brillo obstinado, como brotes atravesando el asfalto. ¿Por qué viene? ¿Qué vas a decir? ¿Y qué le diría al hombre al que había abandonado por un sueño que resultó ser un oasis de espejismo? El intercomunicador sonó más fuerte de lo habitual. ¿O fueron sus nervios, estirados al límite, convirtiendo cada sonido en un grito? Presionó el botón. Sí. Soy yo. La voz de Ilia, ahora no en el teléfono, pero cerca, tan cerca que desenterró recuerdos que había enterrado bajo llave. 4º piso. Su dedo tembló cuando presionó el botón que abría la puerta. El tiempo se estiró como goma. Oyó el zumbido del ascensor subiendo, el crujido de las puertas al abrirse, los pasos, apresurados, ligeros, acercándose. Luego un golpe vacilante como si quien estuviera al otro lado dudara, en el último segundo, si debía entrar. Marina abrió la puerta apoyándose en su muleta y se quedó helada. Ilia estaba en el pasillo con un ramo de margaritas en la mano. Ni las extravagantes rosas que Roman enviaba por obligación, ni las exóticas orquídeas que el ama de llaves regaba con indiferencia. Margaritas sencillas con el centro amarillo y los pétalos blancos, las mismas que él le había regalado al principio de todo, cuando el futuro aún era una promesa y no una trampa. Se miraron, separados por el umbral y por meses de una vida vivida en paralelos que nunca más volverían a cruzar. Sus ojos, marrones con motas doradas, se llenaron de agua mientras se deslizaban por su cuerpo, sobre la muleta que la sostenía. Marina. Ella dio un paso atrás y le hizo un gesto para que entrara. Ilia cruzó el umbral y cerró la puerta con cuidado, como si temiera romper algo frágil.
Se detuvo en medio de la habitación, visiblemente impresionado por el lujo que lo rodeaba, aunque su mirada nunca abandonó la de ella. Esto es hermoso, dijo sin mirar los muebles. Siéntate. Señaló el sofá y se sentó en el sillón de enfrente. Ilia se sentó en el borde, todavía agarrando las margaritas como si fueran un talismán. Las flores, recordó Marina, suavemente. Oh. Se estremeció y le tendió el ramo. Es para ti. Debería ser obvio. No es obvio. Después de todo, no. Marina aceptó las margaritas y aspiró su sencillo aroma campestre. Por un momento volvió al pasado, un picnic en las afueras de la ciudad, los dos tumbados en el césped, besándose, soñando con un futuro que nunca llegaría. Vi tu publicación, comenzó rompiendo el silencio. Y todos estos meses seguí tu página. No escribí, no llamé. Sabía que no tenía ese derecho. Sus ojos se encontraron con los de ella, profundos círculos bajo sus ojos, su camisa deshilachada en el cuello, como si la hubiera usado hasta que se le acabó la última fibra. Pero cuando leí sobre el accidente, algo se retorció dentro de ella. No fue pastel. Idad. Era algo más primitivo, una conexión entre dos personas que se conocían hasta la última celda. ¿Por qué viniste, Ilia? Preguntó directamente. Él miró hacia arriba. Había dolor allí, un dolor que ella reconoció como su propia sombra. Porque no podría hacerlo de otra manera, respondió simplemente. Porque cuando me enteré que estabas herida, entendí que nada más importa. Orgullo, ira, celos, todo esto es polvo comparado con el hecho de que puedas necesitar ayuda. Su voz se quebró. ¿Por qué te quiero? Siempre me encantó. Y aparentemente nunca pararé. Marina bajó los ojos. Esas palabras crudas, honestas, contrastaban con los sofisticados elogios de Roman, siempre cargados de algo no dicho, de una transacción oculta. Perdóname, susurró sin saber exactamente por qué. Ya sea porque se fue, porque eligió el falso brillo de la riqueza por encima de su sencillez, o porque sintió, en ese momento, romperse el hielo alrededor de su corazón al mirar a aquel hombre exhausto con margaritas en la mano. Yo también necesito perdón, respondió en voz baja. Fui un idiota. Orgulloso. Celoso. Esa noche con Nastia. Hizo el gesto familiar de pasarse la mano por el pelo y algo le dolió en el pecho. Fue mi peor error. Mi mayor perdición. No te estoy pidiendo que vuelvas, continuó con los ojos fijos en los de ella. No te pido que olvides ni que perdones. Solo déjame ayudarte. Al menos como amigo. Marina permaneció en silencio. Después del accidente su vida se había convertido en una intersección sin señales. Roman aparecía cada vez menos, y cuando lo hacía, cada encuentro era un teatro, sonrisas forzadas, conversaciones vacías, la sensación de que estaba cumpliendo una obligación social, no un vínculo. ¿Y ahora? El pasado llamaba a su puerta trayendo margaritas y una pregunta que no sabía cómo responder. Que solo reconocemos la verdad cuando perdemos todo lo que creíamos querer, prosiguió, con la voz ronca como el terciopelo gastado por el tiempo. Sus dedos temblaron levemente contra su piel, no por debilidad, sino por la intensidad de lo que no dijo. Marina sintió el calor de su mano en contraste con el frío que Roman había dejado atrás, un frío que no era de temperatura, sino de ausencia, de espacios vacíos llenos de promesas huecas. El apartamento, inmerso en la tenue luz de las velas, parecía un refugio fuera del tiempo. Las sombras danzaban en las paredes como fantasmas de decisiones pasadas, de caminos que podrían haberse tomado. Observó el rostro de Ilia, iluminado por el destello dorado de la llama, los rasgos más marcados, los ojos más profundos, como si cada línea estuviera esculpida no por la edad, sino por la experiencia de haber cargado sola con el peso de decisiones equivocadas. Y sin embargo allí estaba, de rodillas, no como un suplicante, sino como alguien que finalmente había comprendido que la humildad no es debilidad, es el coraje de exponerse sin armadura. Pensé que si tenía dinero o estatus, si podía ofrecerle el mundo a alguien, eso sería suficiente, murmuró, más para sí misma que para él. Pero Roman me dio todo, menos lo que realmente necesitaba. Ilia no respondió con palabras. En lugar de eso, inclinó la cabeza hasta que sus frentes se tocaron, un gesto tan simple que su sinceridad dolía.
El aroma de las velas, algo dulce como miel y lavanda, se mezclaba con el de él, tierra mojada y café recién hecho, una combinación que le recordaba las mañanas perezosas y las noches interminables de conversaciones sobre nada y todo. Él te dio un castillo de naipes, dijo finalmente Ilia, sus labios rozando su sien. Pero los castillos no se calientan. No te siguen cuando llega la tormenta. Marina cerró los ojos. Era verdad. Roman había construido una fortaleza de comodidad material a su alrededor, pero las paredes estaban frías y las ventanas no se abrían al sol. Mientras que Ilia era como el fuego en la chimenea que no sabía que estaba apagado hasta que sintió su calor nuevamente. ¿Y tú? Preguntó abriendo los ojos para encontrarse con ellos. ¿Qué me ofreces? Él sonrió, no la sonrisa fácil de antes, sino una sonrisa que llevaba el peso de años de silencio, de noches de insomnio revisitando recuerdos. Una sonrisa que decía, sé lo que es perder y sin embargo estoy aquí. Nada que se pueda comprar, respondió él, deslizando su mano de su rostro para sostener la de ella con firmeza. Ofrezco lo que siempre debió ser nuestro, tiempo. Paciencia. La promesa de que cuando tropieces no apartaré la mirada. Y cuando vuelas, seré el viento bajo tus alas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Porque allí, en esos segundos suspendidos entre el pasado y el futuro, Marina entendió que la verdadera intimidad no estaba en gestos grandiosos, sino en pequeños actos de permanencia. No en los diamantes, sino en la mano que no suelta la tuya cuando el mundo se derrumba. No con palabras bonitas, sino en el silencio que no necesita ser llenado. ¿Y si digo que tengo miedo? Confesó con voz temblorosa. Ilia le apretó los dedos como si con solo eso pudiera anclarla a la tierra. Entonces tengamos miedo juntos, dijo así de simple. Pero esta vez no huiremos. Y fue allí, entre el olor a gasolina y el zumbido lejano de los motores, donde reconoció cada centímetro de aquel suelo de cemento agrietado. El mismo lugar donde 2 años atrás se había apoyado contra la pared manchada de hollín, con las manos temblorosas y el corazón partido en 1000 pedazos. Donde el mundo se derrumbó y ella pensó que nunca más se levantaría. Donde un hombre con un número de teléfono garabateado en un papel, le ofreció una salida que no era una vía de escape, sino una puerta. Compré este lugar, dijo Ilia con la voz ronca por la emoción. Sus dedos agarraron los de ella con una fuerza que era a la vez promesa y ancla. No toda la Zapravka, por supuesto. Solo esta pieza. Ese de allí señaló una pequeña dependencia de ladrillo, recientemente pintada de un azul descolorido como el cielo de octubre. Es nuestro. O mejor dicho, tuyo. Marina parpadeó, sus ojos ardían con lágrimas que no caían. No entendí. No pude conectar las piezas. Un café, explicó como si leyera sus pensamientos. Pequeño. Con libros usados en las estanterías, esas sillas de madera que te encantan y un gran ventanal para ver el tráfico en la carretera. Para aquellos que quieran detenerse, tomar una taza de té, hojear un poema, o simplemente respirar profundamente antes de continuar su viaje. Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. Solo un sonido ahogado, entre risa y sollozo. ¿Tú, recuerdas? Preguntó Ilia, inclinando la cabeza como hacía cuando quería que ella mirara más allá de lo obvio. Ese día en que me dijiste que soñabas con tener una librería con una cafetería, donde la gente pudiera perderse en las historias y encontrarse unos en otros. Me quedé con esto. Guardé todo. Y entonces ella entendió. No se trataba del lugar. Ya era hora. De las horas que él pasaba escuchando su silencio, de las noches en las que ella, agotada por la rehabilitación, murmuraba sueños que ella misma no creía poder realizar. Se trataba de cada que pasaría así. Que ella había dejado caer al aire y que él recogía, uno por uno como semillas. Pero ¿cómo? Su voz se apagó. Los números no cuadraban. Su vida era todavía un precario equilibrio entre facturas, créditos y la esperanza de que su salario les durara hasta fin de mes. Ilia sonrió de esa manera torcida que hizo que su corazón doliera de amor. Salvamos. Vendimos cosas que no necesitábamos. Y vaciló sacando un sobre amarillento de su bolsillo. Roman te dejó algo. No dinero. Eso. Dentro una carta.
La letra elegante, casi arrogante, de alguien acostumbrado a firmar cheques no coincidía con las palabras. Marina, si estás leyendo esto es porque no estuve a la altura de lo que merecía. Pero te pido una cosa, no dejes que mi fracaso sea también tuyo. Usa lo que queda de mi herencia, los cuadros, los relojes, todas las porquerías que nunca quisiste para construir algo que sea tuyo. No mío. No de nadie. Solo tuyo. Y si un día pasas por una zapravka y te acuerdas de mí, debes saber que en el fondo, esperaba que hubieras encontrado un mejor final que el que yo podría darte. Sostuvo el papel con manos temblorosas. No fue la absolución. No fue el perdón. Fue una tregua. Un cierre de ciclo que no borró el dolor, pero le permitió respirar más allá de él. No tenías que hacer eso, susurró mirando el anexo azul, donde el sol golpeaba las nuevas ventanas. Lo necesitaba, respondió Ilia, secándose con el pulgar una lágrima que le corría por la mejilla. Porque mereces un lugar donde puedas ser feliz sin pedir permiso. Un lugar donde tus cicatrices no sean vergüenza, sino un mapa. Donde tus historias, las que viviste y las que vivirás, tengan espacio. Marina cerró los ojos. Sintió el ligero viento que venía del camino, trayendo olor a tierra mojada y gasolina. Cuando los abrió, estaba sonriendo. No esa sonrisa forzada, de quien todavía teme que la felicidad sea un préstamo. Pero la sonrisa de quien finalmente entiende que algunas cosas, como el amor que resiste el tiempo, como los pasos que aprendes a dar de nuevo, como un pequeño café al costado de cualquier camino, no son aleatorios. Son elecciones. Y ella decidió quedarse. A Marina se le hizo un nudo en la garganta, como si las palabras de él llevaran el peso de una verdad largamente postergada. Aquí mi vida cambió. Conocí a Román y me perdí, dijo sin amargura, solo constatando un hecho de que el tiempo ya se había suavizado. Pero hoy, allí arrodillado en el barro primaveral que quedó de la lluvia matutina, su vida volvería a cambiar. Su voz era firme aunque sus ojos temblaban por una emoción que no podía contener. Marina se quedó helada. A su alrededor, la gasolinera estaba a tope, los motores ronroneaban, las voces se cruzaban, la música salía de los altavoces. Pero para ella, todo se reducía a ese hombre, de rodillas, con los pantalones mojados de tierra, mirándola como si el mundo entero dependiera de ese momento. Tú me enseñaste lo que es el verdadero amor, murmuró y sacando una pequeña caja de terciopelo gastada de su bolsillo. No fueron palabras bonitas ni gestos de culebrón. Fue la voluntad de pasar por todo, el dolor, la traición, las dudas y aún permanecer. Al abrir la caja, un sencillo anillo de plata con una pequeña piedra que brillaba como una lágrima de rocío captó la luz del atardecer. Levántate. La gente está mirando, susurró Marina, sintiendo las lágrimas fluir incontrolablemente. Que miren, respondió sonriendo. Que el mundo entero vea cómo te pido que te cases conmigo, Marina. No porque seas perfecta, sino porque tus imperfecciones encajan en las mías como piezas de un rompecabezas que solo nosotros dos podemos armar. Miró ese rostro familiar, las arrugas en las comisuras de los ojos, los mechones plateados en las sienes, las manos de la maestra con manchas de tinta que nunca desaparecían del todo. Manos que seguían la caja con el anillo, no de platino y diamantes como ofrecería Romano, sino de modesta plata, comprado con meses de ahorro, con sacrificios que solo ellos conocían. Sí, respondió ella. Un sí que porta universos, el pasado con sus cicatrices, el presente con su frágil felicidad, el futuro con sus caminos desconocidos. La oficina de registro no era bonita. Un edificio administrativo común, con pesadas columnas como las de todos los organismos públicos soviéticos, pintado en tonos descoloridos por el tiempo. Pero ese día de junio, a los ojos de Marina, brillaba más que cualquier palacio. No hubo limusinas, ni champán caro, ni palomas blancas lanzadas al cielo. La ceremonia fue sencilla, casi austera. Pero cada detalle respiraba algo que ningún dinero podía comprar, autenticidad. La madre de Marina, con el pelo antes gris ahora teñido de un suave castaño y los ojos brillantes por las lágrimas, bendijo a los recién casados con manos que temblaban de emoción. Cuídala, le susurró ahí mientras se inclinaba para recibir su bendición. Ella es fuerte pero frágil. Lo juro por mi vida, respondió. Y en esos ojos no había ninguna duda. El intercambio de anillos, 2 anillos de plata lisos, sin piedras, sin ostentación, se convirtió en un ritual sagrado.
Sus manos, unidas por aquellos círculos, temblaban, pero se mantenían firmes en la certeza de su elección. Después un pequeño café donde se reunieron los más cercanos, la madre de Marina, la tía Dei, algunos compañeros de la biblioteca y del instituto, 2 o 3 amigos que habían resistido el tiempo y las tormentas. Cuando los novios bailaron por primera vez, el silencio se apoderó de los invitados. Marina, con su sencillo vestido blanco, se apoyaba con ligereza en su pierna izquierda, pero se movía con una gracia que ni siquiera los mejores bailarines podían imitar. Cada paso era una victoria sobre el dolor, sobre el miedo, sobre el destino que había intentado derribarla. Y la guiaba firmemente y su mano no solo la sostenía, sino que dijo sin decir palabra, «Estoy aquí. No te dejaré caer». «¿Feliz?» preguntó cuando terminó la canción. Como nunca antes, respondió ella, mirando esos ojos que habían visto la oscuridad y sacaban de ella una luz propia. El nuevo apartamento no tenía el brillo de las revistas de decoración. Era un espacio habitable, libros en las estanterías, fotografías en las paredes, garabatos de sobrinos en el frigorífico, jarrones de fiu en los alféizares de las ventanas. Pequeñas cosas que juntas tejieron el tapiz de la felicidad construida con paciencia, no comprada con dinero. En las noches de verano, se sentaban en el porche y contemplaban la puesta de sol detrás de los tejados de los edificios de condominios. Concreto. No era el exótico crepúsculo de las playas lejanas, pero tenía una belleza que dolía, la belleza del hogar. Una de esas noches, y leyó en voz alta los versos de Yesenin, el mismo poeta que, 13 años antes, había sido el hilo invisible que los unía. Marina escuchó con la cabeza apoyada en su hombro, mientras las tristes palabras adquirían un nuevo significado al pasar por el filtro de sus propias vidas. No lloro, no llamo, no lloro. La voz de ella, aterciopelada y profunda, los envolvió como una manta en una noche fría. Marina sintió llegar el sueño, cálido y seguro, mientras los anillos de boda brillaban a la luz de la luna, entrelazados con sus dedos en las páginas abiertas del libro. Gracias por no abandonarme, murmuró, ya al borde del sueño. En aquellos días más oscuros. Y besó su sien, donde los primeros mechones blancos ya se mezclaban con los marrones. Nunca lo haré, respondió simplemente. Ni en tristeza ni en alegría. Ni en la riqueza ni en la pobreza. La vio quedarse dormida en sus brazos y pensó en los extraños giros y vueltas del destino, como el dolor se convierte en una prueba, como una prueba se convierte en un camino, como el verdadero amor no está en bonitas promesas o regalos costosos, sino en la voluntad de llevar juntos el peso de la vida, cualquiera que sea. Afuera continuaba indiferente el Moscú nocturno, un gigante de miles de vidas donde, a cada segundo, se desarrollaban dramas y comedias en apartamentos luminosamente iluminados. Pero en ese rincón, entre los brazos de quienes la amaban con sus cicatrices y sus defectos, Marina encontró lo que ni el dinero, ni el lujo, ni el estatus jamás pudieron darle, la sensación de estar en casa. Un lugar donde no tenías que ocultar tus errores, donde tus errores no eran juzgados, donde finalmente podías ser tú mismo, sin máscaras, sin miedos. ¿Y tú, que lees ahora estas palabras, alguna vez has tenido que elegir entre tu deber y tu corazón? ¿Entre la seguridad material y la tranquilidad? ¿Alguna vez has necesitado renacer de las cenizas, cuando todo parecía perdido? Cuente su historia. Porque es en el entrelazamiento de nuestros viajes donde se teje el tapiz más sabio que existe, la sabiduría de quienes vivieron.